Hola, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por su presencia y por las bendiciones que por su misericordia Él derrama sobre cada uno de nosotros. Hay cuestiones que nos planteamos diariamente y también durante nuestras vidas y respuestas que tratamos de encontrar a esas interrogantes que nos hacemos. Si bien hay opciones y preferencias que escoger, cuando estas cuestiones se relacionan a Dios, toman cariz importante. Hoy vamos a hablar de una cuestión vital para los judíos, como es el principal mandamiento, que es el título que nos lleva esta mañana, pero que también es importante para nosotros por nuestra condición y nuestra posición con Dios, como hijos de Dios. A Jesús, durante su ministerio, se le abordó muchas cuestiones. Yo he escogido 13 que determinan el valor político en cuanto se le planteó sobre el tributo de dar o no a César, que se recoge en San Lucas capítulo 20, versículo 21. También en materia tradicional, cultural, en el día de reposo, si era lícito sanar a los enfermos, como se pone en San Marcos capítulo 3, versículo 4. Sin embargo, el tema que hoy vamos a tratar sobre el principal mandamiento no solamente en la esfera religiosa, porque esta era una cuestión espinosa que Jesús debía tratar y abordar de alguna manera, porque de alguna forma esto estaba relacionado profundamente con Dios y de alguna forma él debía contestar y lo hizo de una manera categórica y maravillosa, siendo así una prueba más contundente. Pero nos vamos a situar en la palabra de Dios y nos vamos a ir a buscar un versículo clave que nos ayude a la comprensión sobre el tema de hoy. Vamos a ir a San Marcos, en el capítulo 12, versículos de 28 al 30, y dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, un mandamiento que tiene una tradición en los judíos, en el Semá, en la palabra escucha, el primer mandamiento de la fe hebrea que está relacionada con la Torá, que es la ley. Jesús hace hincapié precisamente en este versículo, que está situado en Deuteronomio 10, 12, porque lo conoce muy bien, porque se recita 3 veces al día como oración cotidiana. Es un mandamiento supremo, muy respetado, y es la esencia de la ley. Hay que también hacer constar que en la ley escrita, la cual Dios mostró a Moisés para presentarla al pueblo, la que llamamos decálogo, se encontró una situación bochornosa. El pueblo, impaciente por que Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, monte Oreb, elaboraron un becerro de oro. Y esto ocasionó un pecado de idolatría, pero también enojó a Moisés de tal manera que rompió las tablas que llevaba para el pueblo. Así que Dios en su misericordia volvió en unas nuevas tablas a escribir la ley para llevarla al pueblo para corrección de los pecados. Unos mandamientos que está dividido en 2 partes. Los 3 primeros mandamientos está para el amor de Dios y los otros 7 restantes para el prójimo. Por la obediencia de esos mandamientos, Dios prometió al pueblo prosperidad y bendiciones que se recogen en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, desde el 1 al 68. Aparte, también hace una referencia a que hay más de 600 mandamientos también en la palabra de Dios. Como hemos dicho en la ley, en sus mandamientos, el amor de Dios nos enseña a entender la demanda de nuestro Dios para indicarnos a cumplir su voluntad por encima de todas nuestras pretensiones, y que sea nuestro Dios nuestra máxima expresión y preferencia en nuestras vidas. Si bien en nuestro caminar nos encontramos con situaciones que debemos de abordar y hacer frente, y de las cuales, como somos libres, podemos decidir
siempre será bueno tener en cuenta a Dios y escuchar su voz. En ese enfoque, cuando hablan de toda nuestra fuerza, nos indica que todo nuestro esfuerzo está en la comprensión de esa búsqueda completa, de esa entrega en sí, asentándonos en la dependencia de Dios, que es el que nos anima, nos fortalece y renueva todas nuestras fuerzas. Cuando se habla de toda nuestra mente, era para destacar lo consciente de esa actitud y considerar que nuestros pensamientos deben estar puestos siempre en el criterio de Dios. Ser limpios, transparentes y obedientes. Y cuando se habla de con todo nuestro corazón, que es considerado como el asiento de nuestra mente y la voluntad, para guardar todos sus mandamientos, atesorarlos y valorarlo en cuanto Dios nos dice y darle práctica en nuestra vida diaria. Dios nos dice lo que alberga su corazón y de alguna forma tenemos su amor, su paz, y que la fe tenga un protagonismo vital para nuestro caminar. Cuando estas facultades son renovadas en el Espíritu Santo, todo el armazón mental cambia del negativismo de la mente carnal al pensamiento vibrante y positivo, avivada en la mente espiritual. Cuando estamos en esa tesitura, es una respuesta de lo más íntimo del corazón del ser humano, como ofrenda de oración a Dios. Y uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios es precisamente a Jesús. Como toda su vida, todo su ministerio, todas sus palabras y sus enseñanzas, tuvo como referencia obediencia, fidelidad y su postura en defender la verdad, la justicia y la misericordia de Dios. En toda su esencia, Jesús enseñó a tener una íntima y profunda relación y comunicación con nuestro Padre. Nunca dejó de poner de relieve cómo debemos de comportarnos y cómo asimilar las situaciones en sí, y cómo nuestra conducta debe estar siempre encaminada y conducida por la fe. Jesús destacó también la importancia del cumplimiento de la ley, aunque él mismo la mejoró con un mandamiento mayor, como es la ley del amor, que no deja de cumplir con las otras premisas de la ley de Moisés, sino que la complementa, su amor por la humanidad. Nos muestra la exposición de sus palabras, entregando su vida, el mayor amor, y ese amor es lo que nos manda a cumplimentar. Ese amor que es un mandamiento de su parte, amaos los unos a los otros, como recoge en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34. Un amor que nos conciencia a cada uno de nosotros a encontrar la paz y la reconciliación con Dios. Si seguimos las pisadas del Maestro, debemos entender el valor del sacrificio en sí, la capacidad de decisión, de compromiso y tal y como lo hizo el Maestro, que es el ejemplo más claro que encontramos. Y Jesús fue muy explícito en ello, aún con sus discípulos. La senda que debería seguir. Primero, el amor de los unos con los otros debe ser prioritario. El segundo, nuestro trazado debe de dirigirse a amar como Cristo nos amó, poniendo su vida. Descubrimos que su amor, vemos su manera de amar y al mismo tiempo somos llamados a sobrellevar, como las otras personas, aún así en el dolor que nos impone, los golpes que nos propinan y las crueldades que recibimos, debemos saber perdonar. Debemos saber actuar conforme a como Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Es imposible? Sí, para la naturaleza humana, que está puesta y ubicada solamente en el odio y en la venganza. Pero como nuevos templos del Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, podemos pedir y recibir la gracia y el poder de amar tal como Jesús nos amó.
Ahora estamos en tiempo de la gracia, donde el amor de Cristo invade todos nuestros corazones. Andamos en la voluntad de Dios, que tiene propósitos para cada uno de nosotros, y vivimos en esa plenitud de Jesús. Por tanto, seamos conscientes de que Dios sea lo más importante y esencial para nuestras vidas, siempre dejando que el amor de Jesús obre en nuestro interior. Para finalizar, poner un versículo clave que vemos en Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Así podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y también con todas nuestras fuerzas.